Joel. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. A veces el Señor los revela de varias formas. Él trata de hablarlos y de lo que los habla, pues es de meditarlo. Como dice aquí que los ancianos soñarán también. Hace poco a mí me dio una revelación y decía yo, ¿por qué será que está pasando esto? Que me da este sueño. Y yo no entendí y me quedé así. Y estuve una noche anterior del día de la Santa Cena, estuve yo más bien preocupado y le pedí al Señor discernimiento de este sueño. ¿Qué era que me quería decir? Y me decía que estaba con un grupo de hermanos y todos íbamos a cruzar un río. Y yo miraba que el río era grande. Y yo solo me pasé caminando y sentí que ni me mojé. Y los demás miraba que venían atrás y me decían, ayúdenlos, porque no podemos nosotros. Y decía yo, pero si yo me pasé solito y ni me había mojado y ¿qué estaba pasando? Y yo me quedé mirándolos y después desperté. Y eso me llevó a un pensar que qué estaba pasando, si sería de aquí que me estaba revelando algo el Señor. Y eso me hizo a pensar mucho. Pues pasó eso. Yo siempre andaba motivado a ese sueño y esta semana me vuelve a revelar que el sueño que había hecho, que le ayudara a las personas que venían detrás de mí, pero ya era un río seco. Y yo los miraba que no podían pasar y yo iba adelante y ellos me decían, ayúdenle. Pero yo les decía, pero si es un río seco y ¿por qué le voy a ayudar? Ayúdenlo, mira. Entonces, si eso está seco, mira, que les decía yo, vénganse. Y me paré yo a la orilla y los miraba que no se podían mover del centro del río seco. Y cuando desperté, dije yo, pues sí, está seco. Y dije a ver qué era lo que me decía, y lo busco en el Google y me habla de un sequedal, como a la 1 de la mañana. Entonces me quedé con ese sequedal, así solo lo dejé anotado en el teléfono. Y en la mañana me fui a trabajar, ni me acordé del teléfono, me fui. Pero ya cuando vine en la tarde, ya miré el mensaje que me había puesto el pastor, que me tocaba este privilegio de ahora. Dios mío, dije yo, y de esto me está hablando, ¿será del sequedal? Y digo a darle seguimiento. Y de esto me estaba hablando el Señor. Aleluya. De este sequedal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Un sequedal dentro de la iglesia? ¿Será que lo estamos viviendo? Solamente el poder de Dios podrá ayudarlos, quizás a discernirlo mejor, a entenderlo mejor y a salir de estas tribulaciones. Porque yo entiendo, a veces no pregunto, pero veo, pero escucho de muchos comentarios, la iglesia está viviendo en una tribulación. Aleluya. Bastante, como dicen, peligrosa en un aspecto de que no quisiera que esto se llegara.
a que llegáramos a un término de, en vez de caminar para adelante, retroceder. Dios no va a permitir eso. Aleluya. Pero nos está hablando de un sequedal. Y entonces tenemos que tener, como dicen, en cuenta más esta palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir de este sequedal? Ponerlos más activos y buscar más del Señor, meterlos más al Señor, en la oración con el Señor, porque de esto nos está hablando. No podemos retroceder. Y entonces, y dice el Señor, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. El Señor no se aparta de cada uno. Dice que a donde estemos, Él derramará su espíritu. Acuérdese que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. No dejemos que se aparte de nosotros. Somos nosotros el que los apartamos muchas veces. Pero el Espíritu está ahí cerca, mirando a ver que nadie se aparte. Más bien Él los ha prometido que Él cuidará de cada uno de nosotros. Pero tenemos que someterlos a Él para que no vayamos a fracasar. Aleluya. Y dice, y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Oiga bien, que los amenaza el Señor. Esto es lo que a veces hay muchos acontecimientos. Ahora estamos mirando cuántas cosas que están pasando en otros países y aún no vamos lejos, aquí cerca también. Cuántas cosas de maldad que hay. Si usted se descuida un momento, lo dejan a la nada en cualquier parte de que vaya. O aún si se descuida de un niño afuera, hay muchos que se los están robando. Aún hasta adultos, si lo hayan medio dormido, los están secuestrando. No estamos lejos. Aquí en Washington DC está sucediendo, en Mérida, muchos casos. ¿Y esto por qué? ¿Cuántas cosas están pasando? Aleluya. Y eso es lo acontecimiento de que está amenazando el Señor aquí, de lo que dice: daré prodigios en el cielo, se mirarán cosas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Oiga, si aquí solo el poder de Dios es el que nos puede apartar, nos cuidará a nosotros, pero ya de ahí habrá maldad. Sí, hay maldad, pero Él los cuidará. Pero si nosotros no los apartamos de Él, porque sé lo que los ha prometido. Y el sol se convertirá en tiniebla, dice, y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Miren, hay una amenaza que pronto el Señor vendrá en el día grande, y es donde los recomienda: estemos preparados, estemos despiertos, estemos calientes, pero en la oración con el Señor, en la comunicación con el Señor. No calientes allá con la cobija, sino calientes en la oración, bien, como dicen, bien metidos en la oración, que reconozcamos que sí, el Señor los cuida. Entonces, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, que dice, será salvo. No me va siguiendo, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente al cual Él habrá llamado. Oiga bien. Pero por aún que, sabiendo, reconociendo que Él los ha llamado, que estamos con Él, no debemos de bajar la guardia. Es lo que nos recomienda. No debemos de bajar la guardia, porque ahí es donde el espíritu malo trata de evadir
y hacer daño.